Qué bien poder hablar contigo hoy y darte un mensaje que el Espíritu Santo trajo en este momento a mi corazón. Y quería compartírtelo porque sé que es para ti que te preguntas a diario qué está pasando con tu vida, qué está pasando con las respuestas de Dios para tu vida, qué está pasando con las promesas que te hicieron alguna vez que no se han cumplido y las hicieron en el nombre de Dios. Y el Señor me hablaba claro y me decía que pasaba en este momento lo siguiente. Lo que está sucediendo es la indiferencia que has tenido ante la palabra que te han dado, ante las palabras de Dios. Y esto nos habla de algo bien importante. Cuando Dios dice algo, dice su palabra, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que promete. Es decir, el Señor te habla una palabra y es un sí y es un amén. O sea, Dios ya vio el producto terminado. En este caso no es un producto, en este caso es tu vida misma. Ahí donde no sabes cómo va a pasar, ahí donde estás en este momentico colapsado o colapsada, en tu carpa interna como estaba Abraham, cuando Dios le había prometido un hijo y a la edad que tenía no había llegado, y cuando el Señor le está hablando con él, le dice, ¿qué podrías darme? O sea, no necesito nada. Estaba infeliz, estaba un poco amargoso y era el padre de la fe, pero estaba así porque dijo, tendré que heredar a mi sirviente, pero el Señor ya le había dicho que él tendría un hijo y que su descendencia sería la que el Señor había prometido para él por medio de ese hijo. Pero cuando esto sucede, el Señor le dice, sal de tu carpa, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes, pues te digo que así como ellas será tu descendencia. Imagínate un padre de multitudes. Y él nos lo refleja la palabra como el padre de la fe. Pero tuvo ese momento en el que colapsó. Dice que creyó esperanza contra esperanza y siguió como viendo al invisible. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que él no fue indiferente a la palabra que Dios le había dado, aunque habían pasado tantos y tantos, pero tantos años. Pero Dios también hace algo especial con Abraham, y es cuando él miente que va con Sara. Y él miente y dice, mira, al rey de donde estaban, le dice que Sara es su hermana para que no les mataran, y este rey casi duerme con Sara como mujer, y Dios viene en sueños y le dice lo que está pasando, y él le dice, llama a Abraham y le dice, ¿cómo me has hecho esto? Pude haber hecho algo que no debía y hubiera pasado muchas cosas malas. Aparte, por el haber querido tener algo con Sara, pues el Señor cerró los vientres de las sirvientas y de las mujeres que habían allí en ese palacio. Y entonces el Señor le dice a Abraham que ore por los vientres de ellas. ¿Con qué autoridad iba a orar Abraham por los vientres de ellas si él no tenía hijo todavía? Pero él ora por esos vientres en la palabra de Dios, y Dios abre esos vientres y luego Dios le da un hijo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás actuando para ir caminando en la palabra de Dios? A mí me inquieta y me desespera, o a veces me llena de, no sé, no lo diría enojo, pero sí tristeza, que Dios habla repetidamente a las personas y no actúan de acuerdo a lo que Dios dice, porque piensan que esto de la fe, o esto de la unción profética, o esto de que Dios habla es un juego.
O sea, que Dios habla pero está jugando, que no es verdad. Y luego te vuelven a llamar y te vuelven a llamar y quieres que sigas orando y quieres que sigas hablando y que sigas diciéndoles cosas y se vuelven un escozor de oído y se vuelven unas ganas y un misticismo para que puedas hablar de palabras que Dios te ha dado sin cumplir la primera que les dio. Y entonces, cuando el Señor me decía ahora, es la indiferencia, es el escozor de oído, es la indiferencia a las palabras que yo ya les he hablado. Y cuando Dios, como nuestros padres, nos piden algo, y hasta que no lo haces, ellos no se mueven de ahí, porque ya dijeron algo. Entonces esto se vuelve como si fuera un juego en el que tú recibes palabras y vuelves y recibes palabras y palabras y palabras que a lo mejor no tienen su afinidad o su raíz en la eternidad, porque Dios habla, pero espera que tú cumplas lo que Él ha hablado para seguir hablando. Dios normalmente nos muestra un paso a la vez. Y por esto es que no hay respuesta, porque no estás caminando sobre la palabra que Dios te dio. No estás obedeciendo. Lo principal para recibir una palabra y verla hecha en nuestra vida es creerla y obedecer. Y a eso te quiero animar en este día. Deja la aflicción, limpia tus lágrimas, el cansancio, esa armadura que está desgastada, la queja, el estar mirando lo que Dios hace con otros por las redes sociales o ver con tus amigos, o que el enemigo te diga mira lo que ha hecho con este, con aquel y con el de más allá, mira tú dónde estás, dónde sigues todavía, no avanzas, y empieza a recortar lo que Dios ha hablado en tu vida. Y empieza a caminar en esa palabra y empieza a obedecer lo que Dios te ha dicho que debes hacer para que Dios pueda seguir hablando. No titiretees a Dios, no lo trates como un títere que está para cuando tú decides que ya se acabó la reserva, lo que tienes, y quieres que Él vuelva a hablarte de nuevo sin obedecer lo anterior que el Señor te ha dicho, porque no funciona así. La unción profética nosotros no podemos manejarla, manipularla, ni decidir cuándo llega. El que decide cuándo llega es el Espíritu de Dios. Y es muy claro cuando te está pidiendo algo. Tal vez no lo veas en lo natural, pero si el Señor te está pidiendo cambios en tu vida, es porque el Señor va a tus motivaciones. Y así digas, no, esto no es así, no es así. Debes ir a tus motivaciones. Si Dios dice es así, es porque es así. Y debes hacer no cambios, porque el que hace cambios debe sostener cambios. Debes nacer en esa área de tu vida de nuevo. Y nacer es derrumbar la casa y volver a edificarla. ¿Ves? Jesús es la roca sobre la cual edificamos. No hay otro fundamento. Y debemos obedecerle si tú decidiste creer a Jesús. Abre tus oídos, tus ojos y tu corazón a Jesús. No pretendas que te cambien la roca, es decir, el terreno para que tú edifiques sobre otras cosas, otras doctrinas, otras religiones, otras formas de pensar, porque cuando uno decide un camino, en ese camino Dios empieza a traernos su voluntad para nosotros. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Quieres respuestas? Recuerda que fue lo último que Dios te pidió. Y hazlo. Y ora por ello. Y ve a tu interior. Y no hagas cambios. Nace de nuevo. Un ejemplo, alguien que tiene un carácter fuerte, pero hace dormir el león dentro de él, pero no lo mata y lo saca. Entonces, cuando despiertan el león, vuelve el carácter. No cambies. Los cambios, Dios no nos llama a cambiar. Dios lo único que dice de cambiar es
¿Quieres cambiar tu manera de vivir? Cambia tu manera de pensar. Pero Dios nos dijo, aquel que no nace de nuevo, no verá, ni entrará, ni degustará el reino de los cielos. Así que empieza por recordar que fue lo último que el Señor te pidió. Y sé eficiente y eficaz, obedeciendo y creyendo lo que Dios te habló. Porque esto no es un juego. Esto es palabra de Dios. Y si verdaderamente crees que esta es la unción del Espíritu Santo, debes tomar las cartas necesarias, las armas necesarias para ir directo a tu conquista. Dios te bendiga, que tengas un grandioso y hermoso día.